Charito. Muchas gracias. Sí. Bueno, Sí. vamos a comenzar con la presentación del parto pretérmino. Según la definición de la OMS, vamos a tener que un parto prematuro es aquel que va a ocurrir antes de las 37 semanas de gestación, siendo el límite inferior entre el parto prematuro y el aborto 22 semanas de gestación y 500 gramos de peso o 25 centímetros de longitud. Pero también tenemos la otra definición que la saqué de la Guía de Práctica Clínica del IMSS, de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Parto Pretérmino, con actualización en 2017, que es aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 a la 36.6 semanas de gestación, o con un peso igual o mayor a 500 gramos y que va a respirar y va a manifestar signos de vida. Permítame interrumpirte un minuto. Claro. Recuerden que les dije que, de hecho, siempre les pongo guía de práctica clínica, pero también habíamos mencionado que hay bastantes errores en la guía de práctica clínica. Si revisan los nuevos términos, si recuerdan cuando hablábamos de parto y de aborto, tomaban en consideración la guía 22 semanas. Y aquí en la misma guía vuelve a contradecirse porque no han actualizado la de parto prematuro. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Nada más hacer esa acotación. Gracias. Ok, gracias. Bueno, según estimaciones mundiales, que fueron reportadas hasta 2010, refirieron que 1.1 millones de neonatos murieron como consecuencia de las complicaciones que se acompañaban con el parto prematuro. Va a presentar las siguientes características, que son dos importantes. La presencia de contracciones uterinas, estas van a ser mayor a 4 en 20 minutos o mayor a 8 en una hora, y los cambios cervicales, que son menor a 20 milímetros o fibronectia fetal positiva asociada a longitud cervical entre 29 a 20 milímetros. También vamos a ver que los cambios cervicales, entre menor sea el diámetro, mayor va a ser o por así decirlo, el peligro. Lo vamos a clasificar de acuerdo a la edad gestacional, del nacimiento o de la causa. En la edad gestacional, en parto pretérmino muy temprano, que se considera a partir de las 20 semanas con 0 días hasta las 23 semanas con 6 días. El parto pretérmino temprano, que es el nacimiento entre las 24 semanas con 0 días hasta las 33 semanas con 6 días. También el parto pretérmino tardío, que se considera a partir de las 34 semanas con 0 días hasta las 36 semanas con 6 días. Y en cuanto a la causa, según la guía de práctica clínica, en espontáneo y iatrogéneo. En factores de riesgo vamos a tener que los clasifican en varios. El más importante es que haya un antecedente de parto pretérmino en un embarazo anterior. También se clasifican en factores no modificables, como la edad, la raza, en especial la raza negra, antecedentes de cono cervical, un sangrado transvaginal en segundo trimestre del embarazo, un uso de técnicas de reproducción asistida, también es muy importante, y el índice de masa corporal, que son, factores modificables, y entrando esto, el índice de masa corporal alto o bajo, el hábito tabáquico y una búsqueda de una enfermedad. Aquí también los clasifican en riesgo alto y bajo. El riesgo bajo, como ya les dije, era de raza africana o afrocaribeña, un peso bajo materno u obesidad, enfermedad periodontal. Este también se considera un factor de riesgo importante. El tabaquismo, que se fume más de 10 cigarros al día, vaginosis bacteriana, un sangrado transvaginal en el segundo trimestre, embarazo con técnicas de reproducción asistida, una miomatosis uterina submucosa o un periodo intergenésico menor a 18 meses. En el riesgo alto puede tener alguno de los siguientes o más de dos factores de riesgo bajo. Puede tener antecedentes de parto pretérmino previo, una gestación gemelar, mujeres con embarazo y una longitud cervical menor a 15 milímetros a las 14 y 15 semanas, un polidrapnios, defectos mullerianos como útero didelfo, septado, unicorne, arcuato, antecedentes de cono cervical,
mayor a 15 milímetros de profundidad en la zona de transformación. En la guía de práctica clínica que tomé en cuenta también mostraba una estratificación de riesgo de acuerdo con Papiernik, Berhauer y que fue modificado por Gonick Creasy en un parto pretérmino. Nos dan un puntaje y si es de 0 a 5 se considera de bajo riesgo, de 5 a 9 un riesgo intermedio y mayor a 10 un riesgo elevado. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener que no son específicos los signos y síntomas y pues la exploración del cérvix va a ser muy subjetiva. Sin embargo, se va a considerar que la presencia de una amenaza de parto pretérmino si existen uno o más de los siguientes síntomas, que son contracciones uterinas clínicamente documentadas, 1 a 10 minutos, 4 en 20 minutos, 6 en 60 minutos o más. Dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros y un borramiento cervical igual o mayor del 80%. En el Williams viene que con o sin membranas amnióticas íntegras. En cuanto a los signos y síntomas tempranos que van a estar asociados a una amenaza y progresión de un trabajo de parto pretérmino, van a ser las contracciones suaves e irregulares, un dolor en la espalda baja, la sensación de presión en la vagina, secreción vaginal de mucosidad. Esta puede ser clara, rosada o ligeramente con sangre, el cual llamamos pues tapón mucoso. En cuanto a la exploración física, se va a recomendar que se haga un examen con espéculo. Este no debe de ser lubricado, pues afectaba los resultados. Y tenemos que evaluar la presencia y la cantidad del sangrado uterino, si es que lo hay, el estado de las membranas fetales, como vimos en intactas o rotas, la obtención de muestras para la prueba de fibronectina fetal y con posterior tacto vaginal para determinar una dilatación cervical a mayor de 3 centímetros. En estudios de laboratorio y gabinete vamos a tener los más importantes, que era la evaluación ultrasonográfica de la longitud cervical y la prueba de fibronectina fetal. La última se va a realizar entre las semanas 24 a 34 de la gestación y pues marcaba que el uso único o de ambas iba a permitir determinar qué tipo de pacientes requerían tocolisis. En cuanto a la medición de longitud cervical, se realizaba a partir de la semana 20.1 a la 34. Incluso venía amniocentesis. Esta iba a valorar la madurez pulmonar fetal si existía también una inyección intraamniótica. Pero era muy, conlleva muchos riesgos. En cuanto a la longitud cervical, la población de riesgo para parto prematuro son los pacientes con longitud cervical menor a 25 milímetros. Entonces, si tenemos a una paciente cuyo cervix tiene, la medida de su cervix es mayor a 25 milímetros, el riesgo es menor al 1%. Si el cervix mide 15 milímetros es del 5 y si mide 5 milímetros es del 80. Por tanto, el riesgo aumenta cuando más corto es el cervix. En el tratamiento, en el Williams venían dos, que era el tratamiento de la rotura prematura de membranas y el otro es con las membranas íntegras. En cuanto al que corresponde a rotura prematura de membranas, dependía de la edad gestacional. Si tenía 34 semanas o más, pues instruíamos las medidas para el parto y pues casi siempre mediante la inducción de parto, de trabajo de parto, se recomendaba profilaxia contra estreptococos del grupo B. Sin embargo, en la guía de práctica clínica, profilaxis con antibióticos, dado que podría ser contraproducente, a menos que sospechemos. En la semana 32 a la 33 podemos administrar corticosteroides. Bueno, en esto igual había mucho debate porque no había un consenso, pero algunos recomendaban su uso.
y algunos antibióticos para prolongar la latencia si no existían contraindicaciones. De la semana 24 a la 31 se recomendaba profilaxia. Digo esto, te recuerdo que, te interrumpo nuevamente, te recuerdo que el tema de ruptura de membranas le toca a el día de mañana a tu compañera. Ok, disculpe. Esa no la sacamos, no hay problema. Te vas con membranas intactas, que ese sí corresponde al tema. Ok, disculpe. Gracias, no hay problema. En cuanto al tratamiento prematuro con las membranas intactas, encontrábamos varios, siendo los corticosteroides, unos que eran la administración con dosis ya dadas de corticosteroides y otro que era un llamado tratamiento de rescate, que se refería a la administración de una dosis repetida cuando el parto ya es inminente y han transcurrido más de 7 días desde la primera dosis. Los antibióticos, aquí sí lo marca que se identifica una mayor probabilidad perinatal. En cuanto al cerclaje de emergencia o de rescate, se debía dar solo a los pacientes con antecedentes de parto pretérmino y cervix corto. También a las pacientes que hayan cursado con síntomas de parto pretérmino y que ameritan tratamiento tocolítico. También en mujeres con embarazo historial de 3 abortos espontáneos tardíos o partos pretérmino. En cuanto a los tocolíticos, para tratar el trabajo de parto prematuro, son recomendados para uso breve, hasta 48 horas, y los más usados son los agonistas adrenérgicos, los agonistas de conductos de calcio o la indometacina. Los objetivos principales para un tratamiento tocolítico van a ser ganar tiempo para referir ya sea a la paciente a tercer nivel o para administración de corticoides prenatales. Como ya dije, incluye el uso de fármacos como betamiméticos, sulfato de magnesio, bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino y los nitratos, igual los bloqueadores de receptor de oxitocina. En tanto al tratamiento tocolítico, no estaba definido un tocolítico de primera elección para el manejo de parto pretérmino y no deben utilizarse como terapia de mantenimiento ni de repetición. Eso lo recalcaban mucho. Las drogas tocolíticas también pueden prolongar el embarazo, ya sea de 2 a 7 días, y permitiendo la administración de esteroides. Usar terbutalina de 0.25 miligramos subcutáneo cada 20 minutos a 3 horas, controlando intervalos regulares la presión arterial y la frecuencia cardíaca en la madre, en un conjunto de control estricto de líquidos. También se recomendaba el uso de indometacina, y eran 100 miligramos vía rectal, con una dosis inicial de 25 a 50 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, por un máximo de 48 horas. Estaba indicado solo si la paciente presentaba enfermedades cardiovasculares, hipertiroidismo, diabetes o hipertensión. La administración de 2 dosis de 12 miligramos de betametasona o dexametasona intramuscular con 12 a 24 horas de intervalo se recomendaba como esquema de inducción de madurez pulmonar fetal. La edad gestacional recomendada para esta aplicación en pacientes con riesgo de parto pretérmino era de 24 a 34 semanas de gestación. También se recomendaba el uso de atizoban administrado con un bolo inicial de 6 miligramos, seguido de 300 microgramos por minuto por 3 horas y luego 100 microgramos por minuto hasta completar las 48 horas. Y también, bueno, los nitratos podrían reducir los riesgos de nacimiento en menos de 37 semanas. Sin embargo, los datos aún eran, bueno, hasta la fecha siguen siendo insuficientes y su utilización está bajo contextos de investigación. En el tratamiento no farmacológico marcaban 3. Primero, el reposo en cama e hidratación no demostró mejorar la incidencia, por lo cual no debería de ser una indicación rutinaria. El internamiento prenatal tampoco era efectivo para
disminuir el parto pretérmino y la morbilidad perinatal, pero aquí marcaba que debía de ser personalizado a cada paciente. Y el reposo absoluto podría hasta ser contraproducente porque la paciente podría llegar a ganar peso y entonces ya tendría un factor de riesgo. En cuanto a la terapia antenatal, se asociaba con una reducción significativa de la mortalidad neonatal hasta el 41%. También reducía el síndrome de distrés respiratorio y soporte respiratorio, la reducción de enterocolitis necrotizante, de hemorragia interventricular. También disminuía el 44% en el desarrollo de infecciones en las primeras 48 horas de vida en neonatos prematuros y reducía bastante la muerte. Estaba indicado en las mujeres con embarazo y riesgo de parto pretérmino entre las 24 horas a 7 días. En cuanto a los esquemas de, neuroprotección fetal, marcaban el sulfato de magnesio antes de las 32 semanas. En los estudios se mostró una reducción significativa de la parálisis cerebral y trastornos del desarrollo motor en los recién nacidos prematuros. Esta podía ser usada en mujeres con embarazo único o múltiple entre las semanas 24 a la 31, asociado a ruptura prematura de membranas. También en parto pretérmino establecido con 4 a 8 centímetros de dilatación. Y por último, por parto pretérmino indicado entre las 2 a las 24 horas. Por ejemplo, la preeclampsia. El uso de fenobarbital en mujeres con embarazo menor a 36 semanas y síntomas de parto pretérmino no estaba asociado con ningún beneficio. Y en cuanto a las intervenciones médicas, ningún estudio justificaba el parto por cesárea mejoraba el pronóstico durante un parto prematuro espontáneo. También se recomienda el manejo activo del tercer estadio con oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto. Y algo importante era que el pinzamiento del cordón umbilical entre 30 a 60 segundos después estaba asociado con menor número de transfusiones sanguíneas, anemia, episodios de hipotensión neonatal, así como menor incidencia de la hemorragia interventricular. Y eso sería todo. ¿Preguntas que tengan para realizar? Yo, doctora, tenía una duda sobre, bueno, primero que nada, buenos días. Buen día. Y tenía una duda porque se mencionaba que la primera elección, bueno, lo había leído, que se utilizaban en el caso de los tocolíticos, eran antagonistas de la oxitocina. Y ya posterior, que era el atosiban, que era lo que decía mi compañera. Pero también se mencionaba que no, ese medicamento casi no se encuentra en un hospital, por ejemplo, como en el IMSS, sino que es más para la vía privada. Entonces, tenía duda sobre si solo atosiban lo manejaban en un hospital de tercer nivel o lo podía yo manejar así como en primera atención. Normalmente tú no vas a atender a una paciente con... A ver, aquí aclaramos. En este caso estaríamos hablando de una amenaza de parto prematuro. Si revisan su tablón, Maru, se dan cuenta que yo les puse 3 elementos a ubicar. Primero que nada, que identifiquen dónde van a estadificar a su paciente, si como una amenaza de parto prematuro, que es el caso que tú me planteas y el cual vamos a solucionar. El otro es cuando ya está en un franco trabajo de parto y la última cuando están atendiéndole el parto, que son los 3 elementos que ustedes tienen que valorar de acuerdo a las características que les está mencionando, dónde van a colocar a su paciente. Efectivamente, es muy raro que tú encuentres bloqueadores como tal de oxitocina. Lo que utilizan más, tienen 2 caminos, lo que es indometacina, también manejan sulfato de magnesio y
el otro medicamento, estamos hablando del antihipertensivo. Ahí, María del Rosario, no recuerdo si mencionaste el medicamento. ¿De antihipertensivo? Así es. Se refiere al ¿cómo se llama? Al nifedipino. Ah, es Nifedipino. correcto. Ok. Creo que no, ¿verdad? No, solo lo mencioné. Es correcto. Entonces son los elementos que más se utilizan en el IMSS. Y de ahí seguiría terbutalina como tal. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, evidentemente tienen un cuadro básico. Cuando ustedes están en el IMSS, van a tener que tomar en consideración el cuadro básico con el que cuentan para que lo que prescriban esté justamente dentro de los elementos que hay. Cuando estás en tu práctica privada, definitivamente depende del hospital donde estés. Si estás en un hospital Ángeles, un Puebla, una beneficencia española, vas a encontrar prácticamente todos los medicamentos. También Crestos Universa tiene buen parámetro, la central de Gineco, Betania. Y de ahí en fuera los demás hospitales que no mencioné, me estoy saltando, MAC también tiene, que es uno de los nuevos hospitales en Puebla. A veces tiene faltantes, pero el resto de hospitales menores no siempre cuenta con los medicamentos. De hecho, a veces piden que el paciente vaya y compre el medicamento y regrese para que puedan continuar con su administración. Entonces, ese es el punto, Maru. El saber, conocer el número de tocolíticos con los cuales tú cuentas institucionalmente, que pueden variar, y por protocolos, también se hacen protocolos de manejo institucionalmente, y hay temporada en la que dicen, bueno, vamos a trabajar con puros antagonistas, logran conseguir, o a veces el laboratorio se porta generoso y les da un lote del cual pueden hacer uso, o el mismo laboratorio a veces necesita que hagan algún estudio y les dice, oiga, doctor, yo tengo tal lote, ¿qué le parece si hacemos un estudio? Les damos gratis el medicamento y hacemos el estudio. Eso sería, Maru. Ok, doctora, ya quedó más despejada. Pero sí sería lo más adecuado, nada más que recuerda que evidentemente la Tosiban tiene una de las contraindicaciones que hay que considerar, porque tenemos, aunque hay varias acciones uterinas, pero hay que tomar en cuenta las contraindicaciones y las acciones secundarias. Y normalmente produce taquicardias, en algunas ocasiones hipotensión, y cuando hay cardiopatía coexistente o enfermedad pulmonar, generalmente no está indicado. Entonces ahí tendrías que revalorar qué otro medicamento puedes utilizar. Todo lo que son betamiméticos no lo puedes utilizar en diabéticas porque tiene que incrementar los niveles de glucosa. O lo manejas, pero estás pendiente de los niveles de glucosa, o das soluciones metabolizadas para que tu paciente no tenga una hiperglicemia. ¿Más o menos? Sí, doctora, ya me quedó. Lo que pasa es que también se mencionaba que se daban por fases, primera, segunda, tercera fase. Entonces ya me quedó más claro. En las fases te está ubicando más o menos lo que yo te estoy comentando. Y también depende mucho de lo que mencionábamos. Resumiendo, tienes que hacer una interacción que no se hace. O sea, en la vida real es difícil que lo encuentres, pero la toma de fibronectina, que en sí sola no es un factor adecuado como pronóstico. Y lo que viene siendo el proceso de tunelización, que tampoco por sí solo te daría una respuesta, pero cuando suman los dos elementos, el tomar la fibronectina, realizar la fibronectina, que si es una toma de muestra del canal endocervical, del canal vaginal, de ahí tomas la fibronectina, no vayan a pensar que es en sangre, se toma como si fuera un Papa Nicolau, y vas a hacer la valoración del ultrasonido a través de lo que es el proceso de tunelización. En tunelización, tú vas a tratar de encontrar el parámetro que tiene que medir. Normalmente el cervix mide 4 centímetros de longitud. En etapas ya de 30 semanas, el cervix va a medir en promedio 30 milímetros, o sea, 3 centímetros.
Cuando tú encuentras un parámetro menor, evidentemente te habla que ya hay un acortamiento y ese también es un factor pronóstico. Hablando de cervix normales, cervix que tienen problemas de incompetencia ismico-cervical, lo que tú vas a encontrar es, yo le puse así a la mnemotecnia, TUBI, T es la forma normal. ¿Tienes algún cervix, Mari, que nos puedas poner, María del Rosario? No, pero ahorita se lo busco. Por favor. Entonces, si tienes por ahí la posibilidad de checar estos elementos, te permite identificarlo. De hecho, yo también en este momento les voy a buscar la imagen para que puedan revisarla. Cuando tú manejas estos dos, los conjugas, ya tienes la posibilidad de decir si tu paciente está o no está en una amenaza, en un trabajo o en un parto ya como tal. Ese es el punto que tienes que tomar en consideración. Estoy viendo si encuentro la imagen para que la puedan revisar. Sí, doctora. Se las puedo explicar. Hacía mención, no siempre la permiten realizar porque tienen problemas con lo que es la zona cervical. Tengo dos, a ver, les voy a poner una en este momento, que creo que es la que mejor ya me metí aquí a una serie de diapositivas. Ok, déjenme regresar. ¿La están viendo? Se está presentando, ya se está viendo. Ok, ¿están viendo mi cursor? ¿Sí se ve mi cursor? No. Bueno, es que aquí estamos prácticamente pirateando. Lo que quiero que revisen son dos imágenes superpuestas en forma elongadas, ¿sí? Sí. Ok. Si siguen el contorno blanco, nos vamos desde la parte inferior donde dice, está una D, partimos de ahí, sigan todo el contorno. Esa es la zona cervical hablando de la zona de la vagina. Estamos hablando desde el fondo de saco posterior. Hacemos el recorrido y cuando ustedes llegan a la parte donde se une con la otra, van a encontrar dos líneas. Esas dos líneas les están hablando de lo que viene siendo una famosa T. Esta línea intermedia que está entre la parte superior y la parte inferior está cerrada completamente. Y si la unen hasta la parte que está en negro, estarían prácticamente manejando una especie de T. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Ok. Sin embargo, revisen ahora esto. Estaría teniendo una imagen en Y, una imagen en V y una imagen en U, que sería lo que yo quería manejarles, el famoso TUBI, hablando de una B, V y de una Y. Esos serían los elementos que me hacen hablar de que aquí hay una incompetencia ismico-cervical y que esta paciente va a tener parto prematuro en corto tiempo. Ahora sí, y si me regreso a la anterior que teníamos, estamos hablando de la longitud que debe de medir en promedio. ¿Sí les quedó ya claro el proceso de tunelización que era importante para mí que lo pudieran visualizar? Sí, doctora. Doctora, es aquí donde dice que, por ejemplo, en la tunelización, cuando se ve en U, tiene un muy mal pronóstico porque el porcentaje de pérdidas fetales. ¿Mm? ¿De pérdidas fetales?
Ajá, o de parto. de parto, ajá, que decían que la longitud funcional del cervix, o bueno, lo que quedaba del cuello era mínima y era muy mal pronóstico. No sé si Sí, a eso se Vanessa, refería. porque aquí lo que va a pasar con este tipo de pacientes, en el caso de la U, es que las membranas están dilatando. Al haber una incompetencia ismico-cervical, lo que está generando es disminuir de manera importante. Hay presión y lo poco que queda de cervix fácilmente. Son pacientes que no van a tener dolor, simplemente expulsan al producto, están expulsando el saco gestacional, o sea, las membranas prolapsan y se viene por el mismo peso del líquido amniótico y del feto, sale. Entonces, la familia se molesta con la paciente porque dice, ¿cómo no avisaste? ¿Cómo no te diste cuenta? Pues no, la señora realmente no tiene ninguna culpa porque el cervix se ha venido dilatando de manera paulatina y de pronto la dilatación suficiente como para que se prolapsen las membranas y se pueda ya dar la interrupción del embarazo. Ahora sí quedó claro. Entonces, por un lado está el proceso de tunelización y por otro, lo que yo les mencionaba, esa longitud que vieron de la primera imagen, que son en promedio 3, 4 centímetros, 4 centímetros al inicio del embarazo, 3 centímetros ya por ahí de la semana 30, 31. Y si yo me encuentro con una medición que es de 2.5, me habla de que evidentemente esta paciente ya inició con modificaciones cervicales. Y aquí viene un siguiente punto a considerar. Tendré yo que revisar lo que es la característica no física, sino los datos clínicos que me refiere la paciente del número de contracciones que ha presentado y la posibilidad, digo la posibilidad, me van a decir, ¿por qué no eres concluyente? Porque si las membranas están rotas, lo ideal es que no haga tacto. Primero realice una serie de estudios y posteriormente haga el tacto. En el caso que las membranas mantengan su integridad, sí voy a hacer tacto y voy a medir la longitud cervical y voy a tomar en cuenta el índice de Short, que como parte de su tarea, ustedes identifiquen con cuánto trata de tener ese embarazo. Se queda como parte de la tarea agregada y de cómo manejar estos elementos. ¿Tienen alguna pregunta más? Mm, Yo, bueno, tenía otra duda. Es que Con hablaban gusto. sobre que cuando estamos dando dexametasona o betametasona, se mencionaba que aparte del tratamiento normal, se podía hacer una indicación de dosis de rescate, pero no me quedó clara o sea, sé que un ciclo único, que es de 12 miligramos de betametasona, y que se da entre las 30 y sé que tiene una condición de que tiene que darse siempre y cuando hay una dosis de maduración pulmonar previa en los 14 días anteriores, entre las 34 y 36.6 semanas de gestación. Pero, A ver, ¿cómo estuvo ese dato entre las 30 y qué? bueno, donde yo lo leí mencionaba que era de 34 a 36.6 semanas, siempre y cuando se haya dado una dosis de maduración pulmonar 14 días previos, más o menos en esos 14 días previos. Ajá, Pero, ahora sí, así sí. ok, pero me quedó la duda sobre cuál era la diferencia entre la indicación de dosis de rescate y el esquema de maduración acelerado, porque ahí sí no le entendí O realmente sea, el primer esquema que das, que va a ser prácticamente de 2 días, tú necesitas un margen después de haberlo terminado de aplicar de unas 24 horas para que empiece a funcionar. Si pasó una semana y no tuvo ya el parto como tal, hay quien acostumbra a dar dosis, como tú dices, de rescate de una aplicación semanal, que realmente para muchos de nosotros no le vemos sentido. Con la primera es más que suficiente, sobre todo si conseguiste que pasen 24 horas después de la última dosis, el producto ya va a estar relativamente protegido.
Lo que sucede es que también en algunas ocasiones lo utilizan como un protector, como un neuroprotector, pero les debo de recordar que aquí es el único dato que le faltó a María del Rosario, es manejar lo que viene siendo la neuroprotección. La neuroprotección es tratar de evitar que el feto tenga afectaciones a nivel cerebral y esto lo manejan con dosis de sulfato de magnesio. Se van a aplicar sulfato de magnesio no solo para que tenga la inhibición de contracciones, que no sería el punto claro, sino para proteger el cerebro. Ahora sí, ¿te queda más claro? Ya, sí, doctora, es muchísimo más claro. Bien, Maru. Daniel, sí, la diferencia estaría igual que cuando platicamos en relación a fase de parto que decíamos pródromos o en un trabajo de parto establecido. Es exactamente la misma historia. El número, la intensidad y la frecuencia de las contracciones es lo que te va a dar el parámetro. ¿Más preguntas que tengan? Bueno, recordarles en relación al tratamiento que es importante que reconsideren que es multifactorial la causal de lo que es parto prematuro o parto pretérmino, porque estamos hablando que pueden ser causas anatómicas, lo cual condicionaría por ahí la incompetencia ísmico-cervical que puede ser adquirida o congénita, y que en el caso de ser detectada a tiempo, me refiero a que ya lo visualicé, la paciente fue a una entrevista antes de embarazarse, le voy a programar primero su cerclaje, o bien tiene el antecedente y para el siguiente embarazo le estoy diciendo que antes de que se embarace debemos de hacer el cerclaje. No les obedeció, se embarazó y ya vieron el famoso UBI, la T, quedamos que en este caso no sería porque tiene problemas. Motivo por el cual tienen que aplicar el cerclaje y el cerclaje tendría que estar siendo de la semana 14 a la semana 20. Después de la semana 20 ya no se puede realizar. Bueno, sí se puede, pero no se debe realizar. Conlleva más riesgos que beneficios. Tengo problemas bacterianos y esos problemas bacterianos implicaría el uso de antibióticos, sobre todo en el caso de infecciones de vías urinarias. Hay que manejarlas para evitarnos el problema. O bien, problemas de vaginosis bacteriana o vaginosis, porque recuerden que la vaginosis puede ser bacteriana, parasitaria. Y estos elementos, o micótica también, estos elementos hacen que evidentemente se tenga que dar el manejo a una vaginosis que esté presentando la paciente, llevándose elementos ahí. Si hay problemas de descompensación en pacientes diabéticas, pacientes con síndrome antifosfolípido, con lupus, tengo que compensar la enfermedad base para poder manejarla, o si la paciente tiene un problema de brucelosis o toxoplasmosis, o inclusive citomegalovirus que lo haya adquirido, son factores que pueden conllevarles. Entonces están los factores infecciosos, ya quedamos con los anatómicos. Dentro de los anatómicos también podrían encontrar lo que son úteros virejos o úteros tabicados, en los que evidentemente el mismo problema hace que la misma conformación anatómica hace que no pueda continuar el embarazo más allá de determinada distensión. Esos serían los elementos que tienen que considerar. Está también los traumáticos cuando hay un golpe directo, y dentro de los hábitos estamos manejando el consumo de cigarrillo, de café a grandes dosis, cafeína, o en bebidas que contengan cafeína, así como cocaína, que serían puntos estratégicos para estas pacientes. ¿Preguntas? ¿Ya no más preguntas? Bueno, cierro con algo importante. ¿Cómo voy a atender el parto? Para el parto quedamos que aquí no va a ser el parto atendido en cualquier sitio, tiene que ser en un tercer nivel o mínimo un segundo nivel, lo cual aplica que quien va a recibir al pequeño no va a ser el estudiante, ni el interno de pregrado, ni siquiera el residente, tiene que ser un neonatólogo quien revise o reciba al prematuro. Su cuna o su incubadora ya debe estar precalentada
para no tener problemas. Recuerden que son muy lábiles, no conservan temperatura. Por lo tanto, inmediatamente hay que tratar de mantener el calor corporal del pequeño. Necesitan también en consideración checar sus niveles de oxigenación, y normalmente el primer problema con el que se van a encontrar es el distrés respiratorio, lo cual implica que este pequeño va a tener apneas recurrentes en sus primeras horas, y además van a tener que considerar elementos más adelante cuando lo den de alta, que la paciente tiene que estar informada la posibilidad de una enterocolitis, que en algunas ocasiones, dependiendo de la bien posteriormente. La señora debe de tener una indicación bien clara, y aquí quiero que sea muy puntual. Si es que el pediatra no se lo remarca o recalca, ustedes tienen que hacerlo. ¿A qué voy? A que normalmente el pequeño va a tener, debido a que estuvo buen tiempo, cuando menos unos 3 días o más en las incubadoras, y que tiene que estar con el casco, y no se mantiene en un casco cotidiano normal, sino así se le llama a este elemento que le permite tener la oxigenación adecuada sin que esté entubado, siempre y cuando no necesite entubarse, porque en algunos casos van a tener que entubarlo, pero cuando está con casco normalmente van a aplicar oxígeno con una presión alta, y esto lleva a problemas hacia la zona de la retina, motivo por el cual este pequeño, antes de que cumpla el mes, o sea, más tardar el día 29, tiene que estar en consulta con el oftalmólogo para evitarnos la retinopatía del prematuro, que si no se maneja correctamente puede condicionarle ceguera permanente. Este dato es muy importante que no se les olvide. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, aparte de lo que ya yo les comenté extra? Perdón, doctora, ¿puede volver a repetir lo de la retinopatía? Es que se cortó mi internet, no escuché bien. ¿En qué te quedaste, Luis Eduardo? En que antes de que empezara la explicación es que se cortó mi internet y no escuché bien. Pero, ¿Perdón? ¿qué? Que el prematuro tiene que estar en consulta en los 30 días, algo así. Antes de los 30 días, para que lo Ajá. revise el oftalmólogo. Normalmente si hay alguna hemorragia, con láser solucionan el problema y evitas la ceguera o la retinopatía del recién nacido, que puede producir ceguera permanente si no se resuelve antes del mes. Ahora Ok, sí, muchas completo. gracias. Sí. Ok. Recordarles que en el parto es una cabeza que es grande, que es lábil, y por lo tanto tienen que abreviar el periodo expulsivo. Aquí está indicado en algunas ocasiones hacer la episiotomía para hacer que su paso sea lo menos agresivo. Está contraindicada totalmente la aplicación de vacuno ventosa y los forceps también, de preferencia tratar de evitarlos. Quedamos que va hacia abajo. Se dejaría que pase la mayor cantidad de sangre posible para no tener problemas con el de anemia. 30 mililitros para él es muy buena cantidad de sangre. ¿No más dudas? Bueno, recuerden que van a tener que usar a las preguntas que tienen ya marcadas en su tarea. ¿Con qué índice de Bishop ya no es posible detener el parto? Es Muy bien, pues entonces que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes Gracias, doctora. Buen día. igualmente.